Este sujeto es un psicópata sexual desalmado. Hoy tendremos un caso que realmente ha impactado a toda la sociedad. Es el caso de Richard Choque. Ante todo vamos a presentar los antecedentes. Nombre completo, Richard Choque Flores. Actualmente tiene 34 años de edad, denominado el Richard. Nació un 9 de noviembre de 1988. La madre del mismo es Elizabeth Flores y su hermana Marilyn Choque Flores. Hoy por hoy podemos recordar aquella mirada inexpresiva que todos pudimos observar cuando presentó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Cuando lo presentó, nadie puede evitar en aquella conferencia de prensa que en su memoria aquellos ojos que apenas parpadeaban y que no tenían o carecían de inexpresividad. Los ojos de Richard Choque en aquel día atravesaba toda la sala en un signo de dominio. Además de ello, no podemos soslayar lo que dice en el Código Penal y más adelante presentaremos los alegatos que él presentó ante los tribunales. El caso de Richard Choque. Vamos a hablar de esta persona es un violador y asesino serial de Bolivia. Esta persona padece de un trastorno antisocial, llegando a ser así una persona muy agresiva, teniendo ausencia de culpa total. Esta persona en todo este tiempo no tuvo ningún tipo de remordimiento por por todo lo que hizo. Esta persona en 2013 fue liberado de prisión por un soborno que hizo, y en 2019 de igual manera tuvo detención domiciliaria por 18 meses. Sin embargo, fue liberado también de esto debido a que sobornó. Todo esto lo ocasionó él por toda esa corrupción que hubo. En 2022, cuando lo apresaron, lo acusaron de trata y tráfico de personas, de proxenetismo y también de pornografía. Esta persona lo que generalmente hacía, o por lo menos uno de sus modos operandi, era que agarraba y se creaba un perfil de Facebook falso, y después de buscar a mujeres jóvenes para que trabajen con él, las citaba y luego las grababa diciendo que tenían posesiones de drogas y que iba a acusarlas con la policía. También se hacía pasar él por uno de ellos. Posteriormente agarraba y les pedía una cantidad de dinero o que hicieran trabajos sexuales para ellos. Entonces tenía esas extorsiones. Richard Choque fue acusado de 14 asesinatos, entre ellos 5 intentos también de asesinato, 5 intenciones, 2 de ellas a menores de edad. También encontraron cuerpos. Gracias a ello, en realidad, fue que pudieron apresarlo en 2022 porque uno de los cadáveres se encontraba en la casa en donde él vivía. Fue acusado también de 2 secuestros, 2 felaciones forzadas y 4 actos de sodomía. Richard Choque cumplió una condena de 30 años sin derecho a indulto hasta 2052. Siendo así que fue condenado y por fin se hizo justicia con este violador y asesino serial de Bolivia. Según el análisis de perfil que realizaron expertos en psicología forense y especialistas en salud mental, el perfil psicológico de Richard Choque se concretó en que este hombre tuvo dificultades en su niñez y adolescencia, lo que generó trastorno de personalidad, versatilidad criminal y ausencia de culpabilidad, los cuales lo llevaron a cometer estos macabros asesinatos. Básicamente, de manera más concreta, Choque parece presentar un trastorno de personalidad antisocial que se demuestra con la ausencia de culpabilidad, falta de remordimiento, escasez de empatía, alto grado de coeficiente intelectual y de manipulación. En sí, este asesino serial padece de versatilidad criminal, es decir, que es reincidente de los delitos que cometió anteriormente. Además cuenta con un alto grado de aburrimiento y necesita aumentar la adrenalina en su cuerpo a través de sustancias o sensaciones muy fuertes como la satisfacción sexual y la muerte. Bueno, ahora hablemos de la responsabilidad jurídica que adquiere esta persona llamada Richard Choque
Para empezar, debemos entender que el tipo de responsabilidad jurídica que adquirirá esta persona será de acuerdo a las cosas que hizo y que se comprobaron en su contra, recalcando que cada país tiene sus propias normas y jurisdicciones en cada delito que es cometido. En este caso, primero analicemos el presente caso. Una persona, en este caso del sexo masculino, el cual recurrió a engaños, haciendo intimidaciones, en este caso al género femenino, en este caso las mujeres, haciéndoles promesas falsas, engañándolas, todo esto cabe recalcar, haciéndolo de manera dolosa, con toda la intención, para poder obtener lo que se llama la confianza de ciertas mujeres, las cuales fueron agredidas psicológicamente, mentalmente, y también sufrieron violaciones, las cuales terminaron en un lamentable suceso que fue el fallecimiento de las mismas. Cabe recalcar que no fue solamente una víctima, en este caso fueron varias víctimas, las cuales hicieron llegar sus denuncias. En este caso podemos sugerir que acá puede haber una responsabilidad penal, en este caso, ya que nuestra ley acá en Bolivia dictamina una pena máxima de 30 años para toda persona que sea encontrada culpable. Pero también cabe recalcar el otro lado de la moneda, donde puede haber una responsabilidad civil. En este caso, nuestra jurisdicción deja en claro que toda familia puede pedir una indemnización por daños y perjuicios, en este caso, para el tema de las familias, de las personas que fueron afectadas en dicho caso. Ya mucho dependerá del tipo de demanda que cada familia adquiera contra esta persona. Es lamentable pensar que tal vez muchos pensarían o optarían porque la pena de muerte fuera una solución de acuerdo al pensamiento de cada persona, pero cabe recalcar que en nuestro país no podría aplicarse la pena de muerte porque nuestro país está en lo que sería ¿cómo podríamos llamarlo? En este caso, para que todos entiendan, somos parte de lo que son los pactos gemelos. Nuestro país está como firmando lo que es la preservación de la vida en los derechos humanos, en la cual no podemos atentar contra la vida pese este delito sea algo muy grave. Obviamente hay excepciones, como en este caso lo que sería el genocidio, pero en este caso no aplica. Es triste pensar que mucha gente tal vez pueda acusarnos o tacharnos de personas que no somos para nada justas, pero no tienen nada que ver. En la justicia debemos dominar algo que se llama la imparcialidad. Elementos del delito del caso de Richard Choque. En este caso se pueden identificar varios elementos del delito al analizar su tipicidad, es decir, cómo sus acciones se ajustan a los tipos penales definidos en la legislación penal. Algunos tipos penales relevantes podrían destacarse: el homicidio calificado. Los asesinatos cometidos por Richard Choque se encuentran en el tipo de homicidio calificado. Choque asesinó a varias mujeres con premeditación y alevosía, utilizando engaños para atraerlas y someterlas a abusos antes de quitarles la vida. Luego también se puede hacer la mención de la violación. En el caso de las víctimas a las que sometió sexualmente Richard Choque, podría ser acusado de violación. Estas acciones cumplen con los elementos de violencia, intimidación y ausencia de consentimiento que son fundamentales en la tipificación del delito de violación. También se puede mencionar la trata de personas. Richard Choque atrajo a sus víctimas con la promesa de trabajos o ingresos monetarios y luego las sometió a explotación sexual y abusos. Estas acciones pueden contribuir al delito de trata de personas, ya que involucran el engaño, la coerción y la explotación de las víctimas con fines de lucro. Debido a esto también se puede mencionar el proxenetismo. Al ofrecer a mujeres a otros individuos para explotación sexual, Choque podría incluir el delito de proxenetismo. Esta acción implica lucrarse con la constitución ajena y facilitarla a través de medios coercitivos. Luego también está el secuestro. El hecho de atraer a víctimas con engaños y mantenerlas contra su voluntad puede ser considerado como un tipo de secuestro.
Sin embargo, esto debe ser evaluado con detalle para determinar si las acciones de Richard Choque cumplen con los elementos específicos de este delito. Cada uno de estos tipos penales requiere una evaluación detallada de las circunstancias y pruebas para determinar si se ajustan a la conducta de Richard Choque. El impacto social en el que tuvo el caso de Richard Choque. Primeramente, la clase política boliviana reaccionó con dureza para exigir un castigo ejemplar para este múltiple asesino, feminicida y violador. Hubo un diputado que se llamaba Héctor Rodríguez, que era oficialista del movimiento al socialismo, que manifestó a favor de considerar la pena de muerte para casos como de este asesino y violador serial. También manifestó en una radio local diciendo: esta gente que mata, que viola sin piedad, no debería vivir más. Richard Choque no debería vivir más. Para este tipo de personas deberíamos tener la pena de muerte, manifestó el diputado en declaraciones a una radio local. También hubo un legislador que fue un paso más y propuso que se debería ejecutar a este tipo de personas. Y yo también comparto su opinión, ¿no?, del legislador y de este diputado. Este tipo de personas no deberían existir. Saber que hay en esta sociedad este tipo de personas que se hacen pasar por policías, extorsionan, violan e inclusive matan a otro ser humano, no debería existir ni caminar en esta sociedad que tenemos, ¿no? Es muy lamentable el saber que hay personas así que no tienen ni un poco de ética ni moral.